Bueno, continuamos con la introducción a la teoría cuántica y quería hablaros hoy de los espectros atómicos y el átomo de Bohr. Nos metemos ya en cosas serias, en modelos atómicos. Bueno, los espectros atómicos, que seguramente habéis visto, son estas líneas de colores. Esta es la manera que tienen los átomos de elementos. Cuando cojo una sustancia compuesta por un único elemento, o sea, un elemento puro, y le someto a corrientes de alta tensión, emite luz, pero emite luz de esta manera. En vez de emitir luz continua, pues en muchos colores, lo que hace es que cuando yo la separo, salen unas líneas muy definidas que además siempre son así, o sea, el hidrógeno siempre emite luz en 656 nanómetros y en 486 nunca tiene emisiones intermedias. De hecho, esta emisión, este espectro es muy característico de cada átomo, es tan característico que permite identificarlo. O sea, la espectroscopía, que estaba fundada ya a mediados del siglo XIX, permitía a los químicos y a los espectroscopistas, viendo el espectro de emisión, identificar qué elementos estaban presentes. Esto es una representación pictográfica del sistema periódico, pero en vez de tener los nombres de los elementos, tenemos su espectro. Esto sería lo que un espectroscopista tendría a su alcance para identificar cada elemento. Pues aquí tenéis, por ejemplo, el hidrógeno, tal y como hemos visto, pues las líneas de emisión del hidrógeno, que se pueden identificar, donde están sus longitudes de onda, identificar el hidrógeno. Quiero enseñaros uno muy curioso por la historia que tiene detrás, que es este. Este es el helio. Bueno, pues el helio es el único elemento que se ha descubierto fuera de la Tierra. Quiere decir que su descubrimiento fue fuera de la Tierra, no dentro de la Tierra. Fue un descubrimiento extraterrestre, por decirlo así. Porque un científico francés, Pierre Janssen, descubrió este espectro, vio unas líneas que no le sonaban para nada, era espectroscopista, en la luz que emitía el Sol. Y identificando sobre todo esta línea amarilla que no se veía en ningún elemento conocido, lo que hizo fue postular que había un nuevo elemento. Como 40 o 50 años después se descubrió este elemento en emisiones de gas de la Tierra, pero inicialmente se encontró en el Sol y se identificó en el Sol, sin ni siquiera llegar a tocarlo. De hecho, ya veremos después cómo esta identificación de espectros permite bastantes avances en astrofísica. Bueno, a lo que voy. Bueno, estos espectros que eran muy conocidos, ya digo, muy estudiados por los químicos, los espectroscopistas, era una herramienta potentísima en la química del siglo XIX, en la química del siglo XIX, que básicamente era la búsqueda de nuevos elementos, o sea, una carrera continua por identificar nuevos elementos, y una manera de identificarlos era a partir de sus espectros. Espectro nuevo significa elemento nuevo. Bueno, pues analizando en detalle estos espectros, se encuentra que no van líneas al azar, sino que cumplen un patrón muy regular. Por ejemplo, para el hidrógeno, sobre todo, tenéis aquí que estos numeritos, o sea, las longitudes de onda de cada línea, en realidad se estructuran siguiendo esta fórmula. Esto es una fórmula empírica. O sea, se acaba de analizar, de hacer muchas cuentas con estos numeritos, se llega a que cumplen esta relación, que la inversa de la longitud de onda va con esta inversa de los números al cuadrado. Este n va valiendo consecutivamente 5, 6, 7, 8, esos números más, perdón, de 3, 4, 5 números mayores que 2. Esto es 2 al cuadrado. Y aquí esta n pues tiene que ser un número mayor que 2, pues tiene que ser 3 o 4 o 5 para que esto salga positivo. Bueno, se sabía que las líneas de emisión del hidrógeno seguían esta pauta. De hecho, cuando se analizaba más en detalle y se iba hacia la región ultravioleta y hacia la región infrarroja, se encontraban expresiones muy parecidas. O sea, este espectro de emisión se amplía también hacia el rojo, hacia el infrarrojo, y se amplía hacia el ultravioleta. Y analizándolas, resulta que surgían estructuras parecidas. O sea, que las líneas tenían que ir siguiendo estructuras parecidas. Fijaos esto. Lo curioso que es, esto es 1 al cuadrado, esto es 2 al cuadrado, esto es 3 al cuadrado, esto es 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. O sea que es la misma fórmula para esto que se llama la serie de Balmer, la misma fórmula para diferentes series de líneas de emisión del hidrógeno. Bueno, esto desde luego es muy llamativo, que el hidrógeno se comporta de esta manera tan predecible, que sigue una estructura tan, no sé, es una matemática tan precisa. Y desde luego cualquier modelo atómico tenía que ser capaz de explicar eso que se conocía de los átomos reales. Bueno, cuando modelos atómicos, el más popular, el que cobró más popularidad, entre otras cosas porque se fundamentada en experimentos, es el modelo de Rutherford. Os recuerdo que el modelo de Rutherford
era ese que tenemos todos en la cabeza, como un núcleo con los protones positivos y los electrones dando vueltas alrededor, ¿vale? Bueno, resulta que estos electrones en principio pueden estar en cualquier posición. Entonces, pueden emitir radiación electromagnética o recibir radiación electromagnética y eso les hará que se muevan más rápido o más despacio. Pero en principio podrían emitir radiación electromagnética en cualquier frecuencia, no solamente en unas frecuencias determinadas, como son estas de aquí. Con lo cual, el modelo de Rutherford no tenía mucha pinta de poder explicar las líneas que se habían observado. Y además tenía un serio problema, un problema muy, muy serio. Y tenía un problema serio al enfrentarlo con la teoría electromagnética. Nos pasa un poco como con el cuerpo negro. Vamos a teorías físicas que están muy establecidas y cuando las intentamos aplicar a algo nuevo descubierto, vemos que hay algo que falla. El modelo atómico de Rutherford era un modelo experimental. O sea, Rutherford, os recuerdo que llegó a él bombardeando con partículas radiactivas una pequeña lámina de oro y viendo cómo la mayoría de ellas conseguían atravesarla, pero algunas salían fuertemente desviadas, muy poquitas. Como las partículas alfa son positivas, lo que llegó a la conclusión es que el núcleo era positivo, este núcleo positivo era muy pesado y los electrones estaban fuera y casi todo era espacio vacío, ¿no? De aquí es donde se concluye con este experimento, este famoso experimento de Rutherford, se concluye esa idea del sistema planetario, de los electrones dando vueltas alrededor del núcleo y prácticamente todo espacio vacío. Bueno, digo, estos electrones dando vueltas están acelerados. Si están dando vueltas es que están sufriendo cierta aceleración centrípeta. Y, según la teoría electromagnética, cualquier cuerpo que esté acelerado emite, o sea, cualquier carga, que esté acelerada emite radiación electromagnética. Lo que significa que, según la teoría electromagnética, en este modelo, el núcleo no, porque podemos considerar que esté inmóvil, pero estos electrones, al estar moviéndose alrededor del núcleo a grandes velocidades, y las velocidades que se predecían eran enormes, pues tendría que estar continuamente emitiendo radiación. Si emite radiación, está claro que esto se lleva parte de la energía. Si se lleva parte de la energía, pues esta órbita se va haciendo cada vez más pequeña, va perdiendo energía cinética, pues es como cuando pensábamos en los satélites. Lo voy frenando y al ir frenándolo, este electrón lo que hace es que va cayendo hacia el núcleo. O sea que el modelo de Rutherford predecía, si le aplicábamos la teoría electromagnética, que los átomos tenían que desaparecer. Que este electrón que estuviese aquí dando vueltas alrededor, en un periodo muy breve de tiempo, iba a acabar cayendo hacia el átomo irremediablemente hacia el núcleo, irremediablemente, porque iba a estar perdiendo continuamente energía en forma de radiación. Esto lógicamente no sucede, los átomos están ahí, no emiten radiación electromagnética de esta manera, de continuo, porque esto no es radiación de cuerpo negro, es otra cosa. Con lo cual hay algo profundamente erróneo en el modelo de Rutherford, porque no consigue, o la teoría electromagnética, ¿no? Podríamos pensar, pero bueno, la cosa es que no se puede casar la teoría electromagnética con el modelo de Rutherford. Hace falta algo nuevo. Y en un intento de suplir esto y explicar los espectros de emisión es donde viene el átomo de Bohr. Y digo un intento porque el átomo de Bohr no deja de ser una especie de mezcla ad hoc. No hay principios básicos, sino solamente hay postulados. Unos postulados que Bohr propone. Propone varios postulados y que luego ya pues intentará justificar de alguna manera. Bueno, estos postulados los tenéis aquí en vuestro libro, por supuesto, y esos postulados son el primero y más importante, y es el que, bueno, no tiene una justificación física, pero ahí está, y es decir que los electrones dentro del átomo no pueden estar en cualquier posición, sino que pueden estar solamente en determinadas órbitas permitidas, que además se les da nombre, la capa K, la capa L, la capa M. La cosa es, mientras los electrones estén en estas capas, no van a emitir radiación. Si están en zonas intermedias no pueden estar, lo tienen prohibido, solamente tienen permitido estar en determinadas órbitas, nada más. Y en esas órbitas no van a emitir radiación. O sea que el primer postulado sería que solamente hay ciertas órbitas permitidas y además digamos que son órbitas estacionarias porque ahí los electrones no radian. Esto, bueno, pues simplemente es algo que se observa. Los electrones no radian, bueno, pues entonces lo ponemos como postulado. Los electrones en estas órbitas no radian. El segundo postulado es aquí donde viene la cuantización. Al fin y al cabo, desde luego, una vez que uno se mete en harina de cuantización, esto suena a cuantización.
la energía no está en cualquier sitio, la radiación no está en cualquier sitio, sino que está solamente en unos sitios concretos. Eso nos suena un poco a cuantización, a que solamente hay determinadas cosas concretas que se permiten, paquetitos de energía o lo que sea. Entonces, lo que dice Bohr es que estas órbitas permitidas lo que tienen es el momento angular cuantizado. El momento angular es básicamente es el producto del momento lineal por el radio, o sea, de la masa por la velocidad y por el radio. Bueno, pues resulta que el momento angular propone que esté cuantizado. ¿Por qué el momento angular? Bueno, pues hay muchas razones, pero una de ellas, muy curiosa, es que la constante de Planck, h, tiene unidades de momento angular. Esto, que es julios por segundo, la constante de Planck, pues resulta que los julios son kilogramo metro cuadrado partido por segundo al cuadrado, y eso por segundo. Un segundo con un segundo se me va y me queda esto. Kilogramos metros cuadrados partido por segundo. O sea, kilogramos metros por segundo por metros. La masa, velocidad y radio. O sea que resulta que la constante de Planck tiene unidades de momento angular. No tiene unidades de energía, sino que tiene unidades de momento angular. Entonces, lo que propone Bohr es que estas órbitas permitidas en ellas solamente se puede tomar ciertas cantidades discretas de este momento angular. O sea, que el momento angular del electrón en la órbita, este momento angular, o sea, la masa del electrón por la velocidad del electrón por el radio de la órbita, tiene que ser un número entero de veces la constante de Planck. Bueno, la constante de Planck partida por 2pi. Esta combinación que aparece mucho en cuántica se le llama h barra. A veces, h partido por 2pi se le llama h barra. O sea que la propuesta de Bohr es órbitas permitidas, ¿y cuáles se permiten? Las que tengan el momento angular cuantizado. O sea, este momento angular que sea un número entero de veces h barra. Esas y solo estas están permitidas, ¿vale? Entonces habrá una primera órbita aquí en la que esta primera, bueno, la capa K, que tendrá un momento angular que será 1 por h barra, la capa L, que tendrá un momento angular que será 2 por h barra, la capa M, que tendrá un momento angular 3 por h barra, y así sucesivamente. Así vamos viendo diferentes capas, diferentes órbitas que están permitidas y ninguna intermedia, ¿vale? Y el tercer postulado lo que dice es que cuando un electrón pase de una capa a otra, porque pueden pasar de una capa a otra, pues cuando pase de una capa a otra puede emitir o absorber energía. Cuando esto es como una órbita gravitatoria, cuando están más abajo su energía potencial, su energía total, en una palabra, es menor, necesitan más energía para estar más arriba. Con lo cual el tercer postulado lo que me dice es que si tenéis un electrón que está en esta órbita y lo que hacemos es queremos hacer que suba ahí arriba, necesita absorber cierta energía. Y al revés, si tenemos un electrón que está en una capa alta y queremos que baje a una capa inferior, pues resulta que aquí va a perder energía y esa energía se va a manifestar en forma de radiación electromagnética. Una cosa que nos he dicho antes de los espectros es que el espectro de emisión, esas líneas de emisión que os he enseñado, también tienen su negativo, que es el espectro de absorción. El espectro de absorción y el espectro de emisión son iguales. O sea, este tiene huecos en algunos sitios, que es en vez de hacer que la luz la emita cierta sustancia, lo que se hace es que se emite luz continua y se pone la sustancia en medio. Y se ve que solamente absorbe ciertas líneas que justo coinciden con las que emite. O sea, cuando emiten ciertas líneas, cuando absorbe justo las mismas frecuencias. Entonces, Bohr, para cumplir con este espectro de emisión y de absorción, lo que plantea es esto. Los electrones, pasando a un nivel de energía mayor, necesitan coger energía y la cogen absorbiendo luz, y entonces tendríamos una línea de absorción en el espectro. Cuando un electrón pasa de un nivel superior a otro inferior, cede energía porque la tiene una energía menor, y esa energía que cede pues es una de las líneas de emisiones del espectro de emisión. Bueno, pues este modelo de Bohr, vamos a ver enseguida cómo con estos postulados predice exactamente el espectro de emisión del átomo de hidrógeno. O sea, vamos a hacer unos pequeños cálculos que tenéis aquí en vuestro libro,
y vamos a ver cómo, a partir de los postulados de Bohr, somos capaces de sacar el espectro de emisión del átomo de hidrógeno. Eso fue un éxito monumental, un éxito que ya sí que abrió de par en par la puerta grande hacia la teoría cuántica y hacia los análisis que vinieron posteriormente. Lo vemos enseguida.